Hola, José. Hola, ¿cómo En estás? primer lugar, agradecerte el que puedas compartir, que quieras compartir tu testimonio para poder ayudar a otras personas que se sientan identificadas con tu misma situación. Y desde el Centro Médico Élite nos gustaría que explicaras tu experiencia y poder compartirla de otras personas. ¿Cómo te has sentido? ¿Qué motivo te ha dado el llegar a nosotros? Bueno, lo que pasa es que nosotros tenemos un hijo autista que fue diagnosticado como a los 3 años, pero como es algo nuevo para nosotros, no sabemos, o sea, no sabíamos cómo seguirlo guiando. Sí había ido a terapia, pero como que nos faltaba un acompañamiento de un profesional porque, bueno, hemos leído mucho al respecto, pero no sabíamos qué hacer con él y se estaba tornando un poco más complicado para nosotros. Entonces, bueno, buscando qué profesionales nos podían ayudar, conseguimos la clínica Élite, una doctora que se especificaba en niños con autismo. Entonces, bueno, vinimos a ver en cómo nos podían ayudar porque Mateo en ese momento estaba teniendo muchas crisis, entonces estaba siendo bastante difícil para nosotros. Mateo ahora mismo tiene la edad de cinco 5 años. años. Sí, fue diagnosticado a los 3, ahorita tiene 5 y tenemos aproximadamente 3 meses ya con el acompañamiento de Ana. ¿Te has sentido acompañada durante todo momento? Sí, nos hemos sentido bastante acompañados. La verdad que la atención, tanto como de la psicóloga como del profesional de la clínica, ha sido bastante presente. Y bueno, a veces por el día a día, el trabajo, los niños se nos olvidan la cita y siempre están recordándonos, tienen cita, por lo menos con un día de anticipación, tienen cita, tienen que venir y así, bueno, también se nos hace más fácil a nosotros estar pendientes de las citas de Mateo porque son Importante, continuas, exacto. claro. Qué destacaría de nuestra profesional, la psicóloga? ¿Qué destacaría de Ana Eh, Belén? la verdad es que nos ha encantado porque no nos ha atendido solamente a Mateo, sino también nos ha atendido como familia, porque, o sea, nos hemos enfocado en él, pero también en la familia en general, cómo lo tratamos, cómo sobrellevar la situación. Tenemos una niña de 10 años que también le ha costado entender que su hermanito es autista, Ah, entonces, bueno, como que nos ha atendido como familia en general, claro, enfocado en Mateo, pero también a todos para que también podamos sobrellevar la situación porque no es fácil tener un niño autista. ¿y cuánto tiempo lleva con nosotros? ¿Cuántas sesiones lleva, más o menos? Aproximadamente llevo 3 meses, llevamos 3 meses y la verdad es que nos encanta. ¿Y qué Nosotros, evolución has visto en estos 3 meses? Mateo, inicialmente vinimos porque Mateo no quería asistir a clase, porque bueno, Mateo tiene posibles altas capacidades también, entonces ella se estaba aburriendo en clases y entonces estaba siendo difícil, tenía crisis en la entrada y en la salida del colegio. Y bueno, no lo entendíamos, entonces bueno, vinimos a buscar ayuda y ya va a clase normal, Qué bueno, ya está empezando a hablar mejor porque nosotros no sabíamos que no podíamos hablarle en tercera persona como él nos hablaba a nosotros y bueno, con la psicóloga nos ha corregido todos esos errores que claro, nosotros no sabíamos y él ya estaba, se comunicaba, pero se comunicaba como un robot. Entonces, ujú, bueno, la psicóloga nos ha hecho todas esas correcciones para que él también aprenda a integrarse en la sociedad como debería de ser. Y aprovechando que todavía es un niño pequeño y que pueda hacer todas esas correcciones a tiempo. qué bueno, qué bueno. ¿Recomendarías a otras personas que se sientan identificadas con nuestro problema, con nosotros, Totalmente, con Élite? totalmente. Nosotros desde el día uno que vinimos nos ha gustado Ana, porque la verdad que su atención ha sido bastante importante, adicional que nos hemos sentido escuchados y entendidos como padres con un niño autista, que es bastante difícil y es difícil que la gente te entienda Empatice, y empatice con la condición, porque claro, primero, o sea, tenemos que abocarnos a ellos, pero para nosotros también es difícil aceptar que nuestro hijo tiene esa condición. claro. Entonces, ella la verdad que nos ha atendido muy bien y nos ha escuchado y nos ha ayudado con las necesidades que hemos tenido específicas con él. Qué bueno. ¿Cómo describirías el ambiente del centro? Yo diría que es de mucha paz y tranquilidad. Nos sentimos paz y tranquilos cuando llegamos y también cuando nos vamos porque nos ayudan en lo que de verdad necesitamos. Entonces eso nos da bastante paz y Qué tranquilidad. bueno. Esas dos palabras me gustan mucho porque casi todas las personas que llegan, a veces lo preguntamos y aunque no lo preguntemos, dice, ¿qué paz se siente aquí? O a veces llegan con su media hora antes y dicen, y digo, Sí, ¿se ha equivocado usted de hora?
Y él me Sí, dice, no, bien, me he venido antes, calma. me he venido antes porque aquí se está tan bien, se está tan a gusto con estas chicas tan maravillosas, yo me quedé muy tranquilito. Pues muchísimas gracias A por tu ustedes. testimonio Muchas y que gracias. sigamos ayudándote y evolucionando con Mateo, que A seguro ustedes. será así. Y encantados Sí, de que esa ayuda sea tan temprana y tan evolutiva. es importante. Muchas gracias también.